Hoy vamos a ver un pasaje de la vida del Señor Jesús, un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a ver cómo inicia esta historia. Inicia así, verso 1. Dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Después continuamos en la historia. Este es un caso de una familia como tantas, o como tal vez ha ocurrido en nuestras familias, que están enfrentando una crisis, una enfermedad grave. Estos familiares, o estas señoras que conocían a Jesús, Jesús les conocía a ella, fueron a decir: Señor Jesús, nuestro hermano está muy, muy enfermo. Y en la respuesta aquí parece que el Señor Jesús como que tiene algo más allá de lo que ocurre en la historia. Y dice que Él les ama, pero dice también que se queda allí unos 2 días. Y di cuenta la historia que al cabo del tiempo este caballero muere y el Señor Jesús después va a visitarlos. Continúa la historia y dice así: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de ello, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Una tragedia, una muerte, una situación muy difícil cambia la perspectiva de la vida en una familia, ¿cierto? Varias familias aquí, varios hemos experimentado eso, una enfermedad grave, una muerte. Cambia la forma en que nosotros empezamos a ver el diario vivir, y eso le estaba ocurriendo a esta familia. Ocurre en la historia que el Señor Jesús se queda 2 días, después va a visitarle, y entonces la familia reacciona como creo que muchas veces nosotros reaccionamos con el Señor en circunstancias muy difíciles. No solamente las personas que no conocen al Señor Jesús, sino nosotros a veces reaccionamos allí. Y vemos, por ejemplo, la respuesta de uno de sus discípulos, de Tomás. Tomás era el de las dudas, ¿cierto? ¿Recuerdan de ese personaje? Dice así, Tomás. Dice así la historia: Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allí? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz del mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Pero por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. ¿Ven lo que pasa aquí en la historia? El Señor Jesús dice: vamos para Betania. Y los discípulos dicen: no, allá fueron, pero lo sacaron a piedra. ¿Cómo vamos a ir allá? Dijo: pero vamos a ir a ver a Lázaro que duerme. Dice allí. Entonces fue cuando los discípulos dicen: si duermes porque ya está bien, ya está sanito, ya. El Señor Jesús dice: no. Cuando digo duermes, está dormido, dormidísimo. Ya está el sueño más profundo. Me refiero a que está muerto.
Y entonces Tomás, en esa ironía que pone, y dice, no, entonces vayamos todos y que muramos más. ¿Ven la actitud? Cuando estamos en un momento de suma dificultad, a veces reaccionamos como Tomás, el que duda. No sabe que las cosas pueden ir peor. ¿Cómo te va? No, mamá, y va a empeorar, decimos. Esto se suma a esta o a esta circunstancia. En esos momentos decimos, ¿las cosas para dónde van? Y nuestro corazón se llena de aflicción. Y decimos, ¿dónde está Dios ahí? No, eso va a empeorar. Es como, tenemos creo que la actitud de un niño. Esta es una historia de la vida real. Un niño fue, en estos días de Halloween que todo el mundo estaba asustando, le dice a la mamá, es un niño como de 6 años, 7 años, está en la cocina y la mamá le dice, mijito, se me olvidó traer del automóvil el frasco de salsa de tomate para las hamburguesas. ¿Podrías ir al garaje, y era de noche, y sacar del carro el frasco de salsa de tomate? Uy, no, mami. No, yo solo, no. A mí me da susto ir. Y ella es una buena familia cristiana que entonces la mamá le dice, mijito, pero recuerda que Jesús está aquí, está contigo, ánimo, tú puedes ir y traerme la salsa de tomate. Llega el peladito a la puerta del garaje, ve ese garaje oscuro y dice, Jesús, aprovechando que estás aquí, ¿me puedes traer el frasco de salsa de tomate? Pero a veces en medio de, no sé qué circunstancia difícil estás viviendo, pero a veces estamos en una actitud de bastante ironía y decimos, no, este mundo va peor, este país está cada día peor, nos quejamos de todo esto, no tiene arreglo. En medio de esas circunstancias sabemos, la muerte, la cercanía de la muerte cambia la perspectiva de la vida, la oscurece, ¿cierto? A veces reaccionamos ahí, o reaccionamos en segundo lugar, como vemos que reaccionó la hermana de la persona que estaba muy enferma y que después murió. Dice, a la llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Esto es para que el autor bíblico quiere enfatizar que estaba muerto, remuerto, muy muerto. No es que le dio un desmayo y que Jesús hizo ahí no, estaba bien muerto. 4 días. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como 3 kilómetros de distancia. Eso es importante. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llevaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ven aquí, entonces, el sentido de demora. Señor Jesús, te demoraste. Te quedaste 2 días allá. Cuando estamos en medio de esas dificultades que están cambiando nuestra vida, ¿no nos parece igual? Señor, ¿pero qué pasó? Yo estuve orando, estuvimos orando, pero está demorado, nada que bien. Es más, dice ella, si estuvieras aquí hubieras hecho, inclusive, fíjense lo que está detrás, hubieras hecho algo. Le está diciendo, no hiciste nada, te quedaste allá 2 días y no son sino 3 kilómetros. Es más o menos lo que dice la historia. No son sino, es estrecho, pero no es tanto. Y se murió, no hiciste nada. El corazón de esta mujer muy afligida
Porque es que ante una tragedia así le cambia a uno la perspectiva de la vida. Amaban, querían a Jesús, pero estaba el sufrimiento. A veces nos parece así, ¿cierto? ¿Cómo demora los cambios? ¿O será que Dios no está haciendo nada? Y veamos a María. María dice algo muy pequeño allí. ¿Dónde estaba María? ¿Qué pasó? Se quedó en la casa. ¿Qué está diciendo esto de la actitud de María? ¿Cómo? ¿Ya para qué? Estaba desanimada. Yo no puedo imaginar, ella se quedó allá en su cocina, allá, estaba deprimida. Yo que voy a ver a la gente, porque ella sabía que Jesús estaba. No quiero ir a verlo, ya que esto no tiene remedio, no hay vuelta atrás. Su corazón estaba cargado. El Señor Jesús establece entonces la perspectiva que Él tiene de la situación. Dice: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y vean que responde teológicamente muy bien. ¿Sí pueden notar la respuesta de Marta? Sí, sabemos que hay el día de los muertos, el día que sí, cuando tú vengas de la resurrección. No. Ahora. No sé cuáles son las cosas que están realmente afligiendo tu vida en este momento. No sé si es hasta una amenaza de muerte en términos de una enfermedad, de un ser querido, pero hay cosas que no son la muerte, pero duelen, ¿cierto? Afectan, nos llenan de angustia. Un matrimonio que parece que no va para ningún lado. Parece que está muriendo y que una quiebra económica que uno dice, no, esto. Y a veces pasamos por los mismos sentimientos de estas personas. Me dijeron que fuera ya a la iglesia y vea, mi marido peor en la casa. El negocio, nada que me sale del trabajo. La perspectiva entonces empieza a oscurecerse. No sé cuáles cosas en tu vida están, por decirlo así, muriendo. Hay una cosa que quiero plantear en primer lugar esta mañana. Jesús dice allí: yo sé que resucitarán la resurrección el día final, respondió Marta. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? En el verso 33 y 35 adelanta la historia y Jesús se encuentra con estas hermanas y los judíos y dice: al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Es lo que quiero puntualizar primero que todo. Jesús, creo que el texto dice que Jesús no lloró porque se había muerto Lázaro en sí mismo. Vio a estas mujeres, a esta familia sufriendo. Y dice que Él se conmovió. Mira, Jesús aquí habla de la resurrección, de la vida eterna y todo eso, pero no es algo para allá está, allá en el cielo. Yo sano, yo salvo, Él se conmueve de lo que estás viviendo.
Él no es ajeno a esa situación. Les he comentado a un amigo pastor que su hija murió siendo niña, y en medio del dolor de los primeros meses él compartía algo, me parecía muy natural de un padre. Él decía: yo sé que mi hija está en el cielo. Y dijo una palabra que parecía que no era muy adecuada para un pastor: pero para mí no es suficiente. Ay, ¿cómo así que no es suficiente? Porque él en su dolor pensaba y decía: aquí en esta vida yo estaba pendiente de mi hija, y en el cielo inmediatamente el Señor le respondió: en el cielo yo estoy pendiente de ella. Porque no es solamente que vaya a un cielo, es que Jesús está pendiente. No es a un lugar donde todo es bonito, donde todo está, es el lugar donde está Jesús, donde Él está cuidando. No son unas palabras de ánimo, es decir que Jesús está a tu lado y Él se duele. Mientras pasa a veces esa eternidad de tiempo en nuestro dolor y la forma como el Señor Jesús resuelve las situaciones, como le pasó a esta familia. Jesús sabía, iba a resucitar a Lázaro, pero eso no le quitó que sufriera por el dolor que implicaba para esta familia y para los suyos. Una tragedia, la eminencia de la muerte, la experiencia de la muerte cambia la perspectiva de la vida, ¿cierto? Cuando uno camina en un cementerio, por más bonito que sea, uno ve la vida de otra forma, ¿cierto? Pero este mensaje menciona que si bien una tragedia, la muerte, cambia la perspectiva de la vida, Jesús, siendo la resurrección y la vida, dice que ni siquiera la muerte es la última palabra. Que si el sufrimiento te está dando una perspectiva oscura de la vida, Jesús, siendo la resurrección y la vida, te transforma completamente a tal punto que ni siquiera la muerte es la última palabra. Dice el Señor aquí: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Sí ven que parece leer una contradicción? Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y le llama. Más adelante el texto, en el verso 36, después de llorar, dice: las personas que están alrededor, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Otra vez, ¿no? Pero miren nuevamente cómo dice el texto en el verso 38. Conmovido una vez más. ¿Quién? Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera.
El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con el sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Jesús vino para que tú y yo podamos vivir. Es cierto, los problemas y la muerte cambian la perspectiva de la vida, pero no es la última palabra. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia con Él. Por eso creo que al final de este pasaje Jesús le dice cuando sale Lázaro: y quítenle la mortaja, el vestido de muerto, quítenlo. Y creo que a veces hay que decirle a las personas, en términos de ya su nueva realidad en Cristo: quítese el vestido de muerto, porque yo soy la vida. El sufrimiento, el problema económico, la muerte que estás enfrentando no es la última palabra. Jesús dice: yo sé el sufrimiento que tienes, sé que cambia la vida. Quita ya la vestidura de muerte, porque Jesús está ahí, está aquí y vive de nuevo, como dice nuevamente, repitiendo Juan 11:25-26. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque si es así, esa dificultad, esos problemas, esa muerte, esa angustia que cambia la vida, y el Señor lo sabe, no es la última. Porque Él entonces es su presencia, te transforma. No hay otro poder más transformador que que traer a alguien de muerto. Eso es lo máximo de transformación, creo yo. ¿Dónde estás tú en este momento? En primer lugar, mencionarte, recuerda que hay un Jesús que está allí a tu lado. Él entiende las actitudes que tuvieron Tomás, Marta y María, y tal vez las que tienes en tu corazón. Él las entiende y está ahí. Pero Él quiere hacer algo más allá. Él quiere convertir esa situación en algo que le honre y le gloria a Dios y te cambie a ti también. ¿Cómo será la vida de diferente para alguien que está seguro que aunque muera, vive? Tiene que vivir de una forma diferente, ¿cierto? Tiene que ver los problemas de una forma diferente. Y como una señora me decía: sí, pastor, pero mientras, ¿qué hacemos mientras? ¿Cierto? Mira, ese espacio donde parece que el Señor se quedó allá 2 días, ¿no? Donde, ¿qué hacemos mientras eso ocurre? Quisiera dejarles 4 cositas, con esto terminamos, que creo como pastor me ayuda a mí, le ayuda a las personas. Creo que muestra esta historia eso. Creo que el Señor Jesús, como es evidente en la historia, no era que se estaba haciendo loco, que no amaba a la gente, sino que tenía otra forma de ver esa situación. En primer lugar, mientras, mira tu situación, mira tu vida, no con ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Sí, los ojos de la fe. Marta, Tomás, María estaban viendo, pues, con ojos bien humanos. No, esto ya se fregó todo. Hay que verlo con los ojos de la fe.
Leía un artículo de astronomía que el ojo humano en una ciudad como Bogotá, donde hay contaminación, mucha luz en las noches, cuando el cielo está despejado como anoche, máximo puede ver 500 estrellas. En una ciudad como Bogotá. Si vamos al campo, ¿han visto el cielo estrellado? ¡Ay, es mucho más! Dice que el ojo humano puede percibir y contar tal vez 5.000 estrellas. La pregunta es, ¿hay solo 5.000? ¿Hay solo 5.000 lo que puede ver nuestros ojos? ¿Hay solo 5.000? Hay muchas más, billones, millones. Mira esa situación que estás viviendo con los ojos de la fe. Podemos pedir al Señor que nos dé esos ojos. En segundo lugar, permanece o rodéate de la familia espiritual. Para mí, cuando el salmista estaba tan agobiado, me parece increíble que en determinado momento el salmista, en medio de persecución, muerte, decía: una sola cosa deseo, más que cualquier cosa, habitar ¿qué? La presencia del Señor. Estar en tu casa todos los días. No se refiere solamente al templo, yo sé que es una extensión, pero no olvidemos que tenemos una familia, un hogar espiritual. Permanezcamos ahí, en medio de eso. En tercer lugar, varios de ustedes son ejemplo de eso. Permite que tu dolor sea utilizado por Dios para ayudar a otros. Sí. Permite que tu dolor sea utilizado por Dios para ayudar a otros. Porque a veces estamos tan centrados en nuestro sufrimiento que olvidamos que hay otros a nuestro alrededor que necesitan. Y por último, les animo a ver la señal del águila. ¿Sí? La señal del águila. Ustedes no saben, o muy pocos saben aquí, que Carlos Yomayusa, y él se está asustando ahorita, ¿qué voy a decir de él? Él en su oficina, en su casa, por donde está, ¿qué tienes? Un águila, ¿sí o no? La señal del águila. Isaías 40. Les animo a abrir sus Biblias. Isaías 40, quienes no la tengan, yo voy a leer para ustedes. Isaías 40, verso 28. Dice así: ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Miren, la señal del águila. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La pregunta de Jesús es muy relevante. ¿Crees esto? Los que confían en el Señor podemos ser renovados así. Y hoy vamos a terminar orando por eso. El Señor sabe dónde estás. Más importante, si quieres, está contigo.
y eso hace toda una diferencia. Si estás sufriendo, puede ser que la perspectiva de tu vida cambie oscuramente, pero Jesús allí la transforma en algo absolutamente radical y eterno. Resurrección y vida. Resurrección y vida, no solamente como pensaba Marta, no, sí, por allá algún día. No. Para tu vida espiritual, para tu matrimonio, para la enfermedad que estás viviendo, para esos problemas económicos, la quiebra, para allí también. Si crees y confías. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por el amor que mostraste a esta familia en necesidad. Ante actitudes y un mundo que desconfía de ti. Señor, gracias porque tú nos dices en este pasaje también que tú sabes que las tragedias, el sufrimiento, la muerte cambia de una forma oscura la perspectiva de nuestras vidas, pero tú dices, aquí estoy. Y ni siquiera la muerte tiene la última palabra, porque Cristo, en este mismo evangelio, capítulos después, vence la muerte en la cruz y en su propia resurrección. Y te dice a ti, estoy aquí, entiendo, y tal vez te ha faltado ver con los ojos de la fe que el Señor Jesús también ha llorado contigo. Pero Él no tiene esa perspectiva de oscuridad y te dice, aquí estoy. Yo soy la resurrección y la vida eterna, pero también la resurrección y la vida en la situación que estás viviendo. Señor, yo quisiera orar en esta mañana y tal vez por algunas personas que necesitan abrir los ojos de la fe, porque el dolor los ha alcanzado a tal punto que ya no queda mucha fe. Señor, abre los ojos de la fe para que puedan ver más allá de las dificultades que están enfrentando. Señor, gracias por la familia espiritual aquí, porque estamos orando, porque podemos orar unos por otros, porque en casa lo podemos hacer. Gracias porque sí provees un brazo, un hombro sobre el cual llorar y descansar. Señor, que nuestro dolor descanse a otros. No permitas que nuestro corazón se vuelva egoísta y amargado. Y por último, Señor, queremos orar y rogar por esa señal de tu presencia, la señal del águila, y pedir para quien lo necesite en esta mañana, recordando que nuestro Dios es eterno, no se cansa y es infinitamente sabio. Señor, fortalece a las personas cansadas que están aquí, agobiadas, sin fuerzas. Acrecienta las fuerzas del que está débil. Señor, no se trata de edades ni de fortaleza. Pongamos nuestra confianza
que podamos renovar hoy mismo nuestras fuerzas, porque creemos en ti, para volar como las águilas, correr sin fatigarnos y caminar sin cansarnos. Señor, gracias, porque tú no solo cambias la perspectiva, cambias la vida eternamente, iluminada por tu presencia. Gracias por la cruz y tu victoria, y por eso te alabamos en esta mañana todos. Amén. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.